Y bien, amigos oyentes, retomando el tema que veníamos tratando, comenzamos a hablar de cómo vivir la misa. Hablábamos de que la oración es supremamente importante, indispensable, necesaria. Bueno, lo puedo decir de mil maneras, que es a través de la oración como obtenemos la gracia para despojarnos, separarnos, renunciar del espíritu del mundo. Y hablábamos de que la oración más completa que los católicos tenemos es la misa. Habíamos dicho que la misa consta de 3 partes: la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y la liturgia de la comunión. Y quedamos un poquito incompleta la parte de la liturgia de la Eucaristía. Estábamos como repasando un poquito las palabras que el sacerdote dice en la consagración y les invitaba a que nos integráramos a este buen Dios desde el ofertorio. Terminando con esta parte de la liturgia eucarística, hay una oración al final que no la debemos decir nosotros en voz alta, pero sí que la podemos decir en el profundo del corazón, en lo más íntimo, en esa unión que se ha dado entre Cristo y yo, y la podemos repetir, vuelvo y lo digo, mentalmente, no en voz alta, porque solo le corresponde a nuestro sacerdote hacerlo, y es lo que llamamos la doxología. Dice él al final de la consagración: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y todos nosotros debemos contestar amén. Un amén sentido normalmente se hace cantado, porque es un amén al amén de Cristo, que realmente es el que primero dijo amén a la voluntad del Padre. Cristo es el que ha dicho en toda su integridad: hágase tu voluntad, que así sea, Señor Dios Padre omnipotente. Y nosotros nos unimos a ese amén de Jesucristo. Por eso debemos decirlo con todo el gusto, con el corazón. Aunque en nuestra vida práctica todavía nos cueste que ese amén sea una realidad, hagámoslo por lo menos de palabra y de corazón, pidiendo la gracia del Espíritu Santo para que ese amén se haga realidad, que no es otra cosa más que entrar en coordinación, en concordancia, en armonía con la voluntad de Dios. Continuamos, ahí termina la liturgia eucarística y vamos con la liturgia de la comunión, que empieza con el Padre Nuestro. Cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, también debemos hacerla muy a conciencia. Primero, es una oración muy completa porque nos la enseña Jesucristo y tiene todas las partes que nosotros debemos pedir al Señor y ofrecerle. Y la que más nos cuesta, por lo menos a mí en esta oración, cuando la hago a conciencia y muy, muy despacito, haciendo cada palabra lo más real y posible en mi corazón, es que se haga tu voluntad. Porque no es fácil decirle al Señor: haz tu voluntad, cuando mi hijo está muriendo, mi esposo está en agonía, o cuando pierdo el empleo. En fin, cuando hay una situación complicada en mi vida, decirle al Señor que se haga tu voluntad no es fácil. Es fácil cuando todo va bien, pero cuando todo no va bien, cuando alguna cosa en nuestra vida no va bien, no es fácil hacer esta oración. Pero aunque no sea fácil, aunque nos cueste darle al Señor la autoridad para que haga su voluntad en nuestra vida, hagámoslo. Confiemos, démosle ese voto de confianza. Él sabe por qué está permitiendo esas cosas. Así que en esta oración, digámosle con todo el corazón: Él que es nuestro Padre, que es santo, que está en los cielos, le pedimos que haga su voluntad en nuestra vida, así como Él lo hace en el cielo. Y luego, otra que me parece muy difícil a mí también, es el tema de perdóname así como yo he perdonado. Y eso me hace pensar si yo realmente he perdonado a quienes me han herido. Por supuesto que el perdón es un proceso, es un camino. Uno va como subiendo peldaños o no los sube. Cuando decide llenarse de rencor, de rabia, no está avanzando hacia el perdón verdadero. Y si yo no estoy
perdonando a quienes me han ofendido, estoy actuando como el hombre del Evangelio que le pide al rey que le perdone la deuda, y el rey se la perdona y él sale y no le perdona la deuda a un amigo que le suplica que se la perdone. Estoy obrando sin misericordia, estoy obrando sin compasión, me estoy olvidando que Dios, el gran Rey de Reyes, me ha perdonado a mí una deuda mayor que la que mi hermano me ha hecho a mí. El Señor me ha perdonado a mí una ofensa más grave, porque ofender a Dios no es lo mismo que ofender a una persona, aunque en esa persona está Cristo. Pero cuando yo entro en un pecado grave, en un pecado mortal, estoy ofendiendo a Dios. Y asimismo, cuando una persona me agrede a mí, ofende a Dios también. Pero digamos que es menos grave, porque la culpa del pecado es más o menos grave de acuerdo a quien se le haga la ofensa. Es más grave ofender a un superior que ofender a una persona de menor rango. Eso a mí por lo menos me ha costado tiempo, lo llevo, lo trabajo a diario. No quiero que el corazón se me llene de rencor, porque a diario nos ofenden. Y a diario yo ofendo al Señor. Cuando reconocemos que somos pecadores, estoy reconociendo que yo diariamente estoy ofendiendo a Dios. Y asimismo diariamente alguien me ofende, alguien hace algo que no me gusta. Pero ¿cuál es el llamado en esta oración? A que perdonemos. Así el Señor nos perdonará. Y esto es como condicionar a Dios para que me perdone. ¿Y por qué Jesús ha querido dejarnos esta oración así? Para ayudarnos a que perdonemos, aunque sea por egoísmo, aunque sea con la intención de que a mí también se me perdone la deuda de la ofensa. Luego en esta oración le pedimos al Señor que nos libre del mal espíritu, que nos libre de caer en sus tentaciones. Y luego me encanta cuando escucho con mucha atención esto que luego de que terminamos el Padre Nuestro, el Padre dice esto: líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y nosotros contestamos con mucha alegría y mucho gusto: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. El sacerdote está orando para que el Señor nos mantenga libres de pecado. Y cuando yo escuché esto por primera vez con atención, porque llevaba años escuchándolo, pero no le prestaba atención, cuando le escuché esto me dio mucha alegría saber que yo debo pretender vivir libre de pecado. Y que puedo pedir que el Señor me proteja de las tentaciones del demonio, y que puedo pedirlo a diario, cada instante, porque es que el demonio no duerme. Él es un hostigador, desea la muerte eterna de nosotros, por eso nos molesta todo el tiempo. Así que oremos para que este espíritu maligno se mantenga retirado de nuestra vida. Pero ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde podrá ser retirado de nuestra vida si yo misma le he abierto puertas? Bueno, continuamos ya con el rito de la paz, donde nos damos la paz, incluso a personas que no están presentes, a esa persona que me ha odiado, que me ha causado dolor. De todo corazón le digo al Señor: dame paz en mi corazón, y dale paz a esa persona que me agredió, o que está molesta conmigo, o que yo estoy molesta. Por eso la paz debe empezar en mi corazón. Tengo que pedirle ayuda al Señor, porque a veces la ofensa es tan grande, o la injusticia en un trabajo, en casa, una amiga, en fin, me duele, me afecta, me entristece, me llena de molestia. Tengo que pedirle al Señor que me dé su paz, que sane mi corazón, que me ayude a vivir en paz. Y asimismo transmito esa paz a los demás. Luego seguimos con la parte de la fracción del pan, donde el sacerdote dice: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y allí ya se nos invita
a comulgar, a recibir a Cristo en las sagradas especies del pan y del vino, en la comunión, y hacemos una oración que repetimos mucho. Ay, no soy digna de esto, no soy digna de aquello. Pero aquí debemos decirlo con toda la humildad posible. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digna de que entres en mi corazón. No soy digna de tenerte en mis labios, en mi boca, en mi lengua, con la que he difamado a otros, con la que he quizás dicho palabras soeces, en fin. Pero Él se hace tan pequeño, tan humilde, tan sencillo, que viene a esta boca, a esta lengua que lo ha ultrajado en el otro. Y le digo que aunque yo no sea digna, quiero que venga porque lo necesito. Necesito de su presencia en mí. Por supuesto, tengo que haber sido muy correcta, muy honesta, muy recta de intención, de saber que he hecho todo lo posible por estar lo más limpia posible. Perfectamente no estaré por esa inclinación que tengo de pecar, pero eso no me puede desanimar, sino al contrario, tiene que animarme a reconocer que yo necesito del médico de las almas. Jesús en un evangelio nos recuerda esto. No son los sanos los que necesitan el médico, son los enfermos. Y para nosotros la comunión, después de haber hecho la preparación que la iglesia nos da, que es la confesión, después de haber hecho una buena confesión con mucha sinceridad y mantenernos en esa lucha permanente, me acerco a recibirlo para que venga a sanarme. Pero además dice algo muy importante: pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra del Señor que ya la he escuchado en la liturgia de la palabra. Incluso hay un sacerdote y varios he oído, que al final del evangelio dicen que por haber escuchado este evangelio mis pecados me sean perdonados, pero por haberlo escuchado con los oídos del corazón, con la intención de hacer carne esa palabra de Dios en mi vida. Nos acercamos entonces a recibir la comunión. El sacerdote o el ministro delegado nos dice el cuerpo de Cristo y nosotros debemos decir amén. Amén con el corazón también. Amén con toda sinceridad. Ven a mí, Señor. Entra en mi corazón. Y luego hay un momento donde se canta y donde el sacerdote está haciendo la purificación de los vasos, limpiando, etc. Y en ese momento nosotros debemos aprovechar para interiorizar a Cristo que está presente dentro de mí. Esto es un misterio único de la Iglesia Católica. Yo, indigna, pecadora, pero combatiente, luchando como un soldadito guerrero que lucha todo el tiempo contra el mal, ha llegado a un campo de victoria. Cristo ha venido a mí. Cristo ha querido venir a morar en mí a pesar de mi pecado. Cristo ha querido venir a darme un respiro, digámoslo así, o como un oasis en el desierto, ¿no? Estoy en batalla, pero Él ha venido a consolarme, a llenarme de Él, a darme fuerza, a darme la medicina que necesito. Por eso es tan importante que aunque usted no lo pueda recibir en la comunión, venga a la misa, porque Cristo está presente. Y yo estoy segura, completamente segura, que el Señor mirará a aquella alma tan llena de pecado que no puede hacer la fila para la comunión, pero que lo desea ardientemente, que está pidiendo su gracia y su ayuda para renunciar a un pecado grave. Acérquese a la misa, no se pierda esta oración tan completa que repetiré 1 y 1000 veces. Es la única iglesia que tiene esta bendición. Es la única iglesia que dispone de la presencia real de Cristo y es la única iglesia que nos permite recibir a Cristo en la comunión.
recibirlo en nuestro corazón, en nuestra lengua. Esto supera toda inteligencia, supera todo pensamiento, toda nuestra imaginación. Por más que intentemos imaginarnos a Cristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del cielo y de la tierra, al que todo lo puede, hecho nada en una pequeña hostia de pan, harina y agua, allí está Él y ha entrado en mí para renovarme, para rescatarme, para sanarme, para liberarme. Y entiendo ahora por qué los sacerdotes, cuando uno anda desesperado, buscando un sacerdote exorcista, buscando quien le bendiga, quien le haga una misa de sanación o liberación, corremos todos, me incluyo yo. Claro que yo también corría porque no entendía, no tenía el conocimiento. Pero si yo hago esta vivencia de la misa, tengo que ser sanada, liberada. Tiene que irse el mal que ha morado en mí. Tiene que irse, no tiene otra. Cristo se está haciendo presente. Y si yo estoy ante el que todo lo puede, ante el que libera, ante el que exorciza, ante el que su nombre inspira respeto, ante aquel al que yo digo su nombre, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, yo estoy segura que no saldré igual de la misa. No hay manera de que yo salga igual de la misa. Tengo que salir llena de su amor. Y si ese amor no se manifiesta, yo no he vivido la misa como tendría que haberla vivido. Y no depende de qué tan pecadora soy yo, depende de qué tanto deseo apropiarme de este Cristo que se hace presente en la misa. Pidámosle al Señor esta gracia. Pidámosle que nos inspire cada día el deseo de ir a encontrarnos con Él en la misa. Que ya no vivamos más la misa como, ay, tengo que ir a misa, es domingo, está lloviendo, o quiero ir a hacer otra cosa. No, hay un Dios que espera por mí. Hay un Rey supremo, superior, que se abaja para poder entrar en mi corazón, que me espera en cada misa. Yo me lo imagino a él paradito en la puerta de la iglesia, esperando que mucha gente llegue, y casi no llegan personas. A veces las parroquias están casi vacías, y ahora ni hablar, todo el mundo tiene susto de verse contagiado. Y mi Señor se queda ahí esperando por usted, para bendecirle, para entrar en su corazón, para sanarle, para liberarle, para exorcizarle. No dejemos a Jesús esperándonos. No dejemos a este gran Dios con las manos vacías. Colmémosle con nuestro amor, con nuestra ternura, con nuestro abrazo. Tengamos una relación íntima con Jesús. No le tengamos miedo. Tengámosle respeto, admiración, amor, temor de ofender, así como el hijo que ama mucho a su mamá y a su papá no quiere hacer nada que les ofenda. Por amor, no por miedo. Así como el esposo no quiere hacer nada que hiera el corazón de su esposa, o su esposa no quiere hacer nada que hiera el corazón de su esposo. No porque le tenga miedo a su cónyuge, sino porque no quiere herirle, no quiere causarle dolor. Amemos así a Jesús. Él quiere ser nuestro esposo, esposo de las almas. Él es el esposo de la iglesia, se dice. ¿Por qué entonces me siento tan lejana? ¿Por qué lo veo tan lejos de mí? ¿Por qué no lo puedo recibir con el corazón henchido de amor por Él? ¿Por qué no tengo gratitud hacia Él que ha hecho tanto por mí, que no esperó a mi conversión, que dio la vida por mí antes de, que desde el principio me creó por amor y por amor vino a rescatarme, vino a liberarme, vino a sanarme, vino a darme vida, porque me estaba hundiendo en el abismo del pecado, en un vicio, en una adicción, en un sometimiento a una persona que no me ama y que yo creo que sí.
Él viene a traernos luz y claridad. Él viene a mostrarnos cuál es la verdad. Pero tengo que dejarlo entrar. Tengo que ir en su búsqueda. ¿Cuántos sagrarios en el mundo entero vacíos? ¿Cuántas súplicas de nuestros sacerdotes? Se buscan personas que acompañen a Jesús en los sagrarios. Se buscan personas que quieran hacer turnos. Se cerró una capilla de adoración porque no había suficiente personal. Se cerró una capilla porque se comprometieron y no llegaron. ¿Cuántas veces yo he dejado a Jesús sacramentado esperándome? ¿Cuántas veces lo he dejado con la mano estirada y no le he tendido mi mano? ¿Cuántas veces le he ignorado en la oración? ¿Cuántas veces he hecho una oración que solo es repetición? Como dice él, me honran con sus palabras, pero no con su corazón. ¿Cuántas veces he sido falsa, hipócrita, mentirosa? ¿Cuántas veces he ultrajado a mi Señor? ¿Cuántas veces? Bendiciones.